Este día voy con la segunda parte de ese tema. Ya estoy ahí. Ok. Quisiera que vayan a 2 Corintios capítulo 9. ¿Por qué surge este tema en estos 2 días o en este mes? ¿Por qué surge? Bien, hermanos, han pasado varias situaciones en el transcurso de los últimos días que me han como hecho que medite sobre el punto, porque me he dado cuenta que tenemos muchas limitantes como iglesia y no logramos alcanzar a otros por la lamentable poca generosidad de la congregación, ¿verdad? Quiero en primer lugar pedirles disculpas a ustedes porque durante años yo no he tocado este tema y realmente lo que ha sucedido es que le he hecho un daño a la iglesia. Muchas veces varios hermanos, varios de ustedes se acercaron a mí y me decían: hermano, pero usted tiene que hablar de esto, y yo no lo había hecho, porque siempre he confiado en la providencia de Dios, de que Él iba a poner en ustedes el deseo pues de apoyar la obra. Pero luego de que han sucedido situaciones muy lamentables, accidentes, tenemos 3 personas con un problema de tobillo, quebraduras 2 y una de tobillo, y uno dice: ¿qué está pasando, verdad? Aquí 3 personas, hermanos, de la iglesia, ¿verdad? Y entonces he sentido hasta cierto punto molestia en algunos de ellos, en que yo no he podido hacer más como iglesia, y eso me ha hecho sentirme mal a mí, porque no es mi sentir. Yo quiero ayudar a la gente, pero y si no hay recursos, ¿cómo hacemos? De ahí la importancia del tema, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a esta carta y ya van a leer lo que ahí está escrito, pues realmente sí, siempre para que una iglesia sea integral, digan conmigo integral, díganlo. Hay muchas, oiga bien, situaciones en la escritura que debemos nosotros cumplir, aunque nos duela. Charles Spurgeon dice: no solo te agrades de los versículos que te motiven o de aquellos versículos que te dan una promesa de bendición, también debes de sentirte agradado por aquellos versículos que te desafían para lograr ser una persona integral, un creyente íntegro. Y ahí es donde llegué a la conclusión de que ustedes se deben una disculpa de mi parte, en el sentido de que por yo no querer hablar de esto, hasta yo me he visto en problemas muy serios, ¿verdad? Aparte de que la iglesia, cuando no es generosa, entra en pobreza. Y entonces ahí la responsabilidad mía como pastor, que si yo quiero que ustedes sean creyentes íntegros, tengo que hablar de todo, aún aquello que nos incomode. ¿Con qué propósito? De alcanzar a los necesitados, de alcanzar a aquellos que hoy no logran ellos salir adelante, pero que en la medida que logren descubrir que ser cristianos puede lograr alcanzar un nivel de vida integral, alcanzar la bendición en su vida también, ¿verdad? Así es que no vayan a malinterpretarme, pero yo tengo la obligación y el deber de ser un pastor que enseñe de una forma integral. O sea, tengo que pasar aún por temas que aún a mí son una situación que me incomoda, ¿verdad? Son cosas que no logro ni dominar, porque siempre he estado yo pensando en que no quiero que mis hermanos se incomoden. Pero realmente, si usted siente que este mensaje va a ser algo que le va a servir, agárrelo, hermano. Y si no, pues ahí déjelo, pues. Pero que el Espíritu Santo sea el que obre en su corazón. Amén, amados. Por favor, no vayan a malinterpretar mi posición, sino más la que tengo que cumplir delante del Señor. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 9, por favor.
Cuando lo tengan se ponen de pie. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuanto a la ministración para los santos, ¿para quién? Para usted, para el escogido, para el que se apartó, para Dios. Es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Oigan, preparada, o sea que hubo un proceso de aprendizaje, de experiencia, y luego llegó a esta conclusión, ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra como escasamente, ¿lo tienen todos? 2 Corintios 9:6, ¿lo tienen todos? Lean conmigo, ¿cómo dice? Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes y en mí toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Bendice tu iglesia, déme su respaldo. No tengo capacidad para enseñar esto, pero usted sí a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay dos formas de ser generoso, o dos formas de devolverle a Dios lo que Él nos da, porque todo lo que tenemos es porque Él ha decidido darnos a nosotros, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando nosotros no reconocemos eso, es que comenzamos a comportarnos mal en este mundo de la generosidad. Porque la generosidad no es más que un fruto del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos enseña a ser generosos en todo, comenzando por nuestra casa, nuestra familia. Nosotros debemos de ser personas generosas con nuestra gente. De ahí con el necesitado, las viudas, los que están en la cárcel, los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que me ha golpeado mi corazón toda la vida es que por muchos que han hecho cosas incorrectas, aún uno que no las hace es señalado, ¿verdad? Pero realmente, estando en ese hoyo o en ese escondite, en esa cueva donde me metí, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que, como un pastor que sueña que esta iglesia logre una plenitud total en su fundación, esto no va a ser posible, me ponía el Espíritu Santo, si yo no le enseño a la iglesia a cómo lograr ser una iglesia integral. La iglesia integral tiene que ver con esto que acaban de leer ustedes. Pablo dijo, voy a ir con los macedonios, pero no quiero quedar en vergüenza y que hablen de ustedes, de que ustedes son tacaños, dice, sino que vean que ustedes son generosos. Sean generosos. A mí, mira, una de las experiencias que yo he tenido muchas veces es que cuando he ido a predicar afuera, en el interior, me he encontrado con personas de la iglesia, de que hasta gallinas me han querido dar, ¿verdad? Y todo, y yo, hermana, pero ¿cómo me las llevo así? La gallina, y allá a mi esposa no le gusta agarrarlas del buche. Le digo, hermana, la voy a dejar mejor. Esa es generosidad con un siervo, ¿verdad? Pero a uno le bendicen. Y ahí es donde está la riqueza de la iglesia. Otra de las cosas que me ha golpeado mi mente durante todos estos años es oír que
o sentirnos que somos una iglesia pobre, una iglesia que no es capaz ni de comprar tratados para repartirle a las personas que pasan por ahí. Realmente hemos estado fallando en eso, y me han estado golpeando la cabeza muchas personas diciéndome: hermano, tenemos que ir al otro nivel. Hermano, no, hermana, pero yo no puedo decirle a la gente esto. No, hermano, a mí me da vergüenza, a mí me da pena. Y por una vez que lo hice, que reuní, se me fueron como 8. Pero entendí a través del aprendizaje de que ellos no son hermanos en Cristo. Ellos son simples asaltadores de milagros, que no pueden ellos reconocer de que aún lo que tienen no es de ellos, sino de Dios. ¿Estoy con la iglesia de Dios o no? Entonces esas cosas me golpearon y me han golpeado hasta este día, de que vean que nosotros podamos ser personas de recursos muy mínimos. He conocido de iglesias en Estados Unidos, no porque he ido, sino porque me lo han dicho, por testimonio de personas que me han dicho: es que, por ejemplo, este mes me dijo uno de ellos: yo no he estado trabajando, hermano, pero la iglesia todos los días me ha estado diciendo que vaya a su despensa, que la tienen en el, no sé cómo le llaman, en el sótano, Bishman, la tienen ahí, y ahí dicen, ellos tienen ¿cómo se llama? Un supermercado para aquellos hermanos que no tienen para comer en ese tiempo. Ellos le ayudan y la iglesia les da para la semana, ¿verdad? Y si no le alcanza, hermano, venga, que aquí está abierto, ¿verdad? Entonces, de ese tipo de iglesia es que nosotros debemos de anhelar ser, hermano. Gente que ayude, gente que aporte a la comunidad, que se den cuenta que aquí hay una iglesia generosa. Y entonces quiero hablar un poquito, hermanos, un poquito de estos principios básicos. Les decía el viernes, por ejemplo, que Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será como prosperada, y el que saciare, dice, él también será saciado. O sea, si usted bendice a otros, Dios lo va a bendecir a usted. Si usted vacía su vasija, Dios se la va a llenar a usted. Pero si usted no lo hace, usted está pudriendo lo que Él está dando, se le va a podrir. Personas, les decía, que botan comida que van a comprar a esos grandes súper, lo botan en lugar de regalarlo. ¿Qué pasó? Lo botan porque se les venció, se les pudrió, porque en ellos no hay el espíritu de generosidad, aún sabiendo que cerca de ellos hay una infinidad de personas que necesitan algo, pero prefieren, por descuido, por malos, por lo que sea, botar eso a la basura. Entonces, el espíritu de la generosidad se les ha negado, no está ahí, no, y no porque el espíritu se les niegue, sino porque ellos no quieren ni que se les hable de eso. Pero la generosidad es muy fundamental en el creyente, porque si no, no somos creyentes íntegros. Nosotros, para llegar a ser creyentes íntegros, no debemos de ser asaltadores de milagros, sino gente de provisión, gente de generosidad. La integridad espiritual tiene que ver también con ser generoso, no solo como el asadón que dame, bendíceme, ayúdame, sáname. No, también ¿qué doy yo al pueblo, a la iglesia, a mi familia? ¿Qué doy? ¿Qué hago? De eso tiene que ver el ser íntegro como creyente. Yo quiero hablarles un poquito de los conceptos por ejemplo, de integridad. Aquí los tengo un poquito, hermanos, apartadito, para que, por ejemplo, en hebreo, integridad se relaciona con la palabra tamim y tom, que significan completo, entero, perfecto. Oiga, completo, entero, perfecto. Todo el que se llame cristiano debe de buscar la manera de ser un creyente integral. Aquí recibo, aquí suplo mi necesidad, pero ¿a quién también le suplo yo de lo que recibo? Aquí está el milagro de la retribución. De aquí nos va a regresar la bendición. Pero si solo me quedo aquí y escondo, se me pudre todo. La gente muriéndose
por un pedazo de pan, pero la iglesia no es integral. Y en el hebreo nos dice, debemos de ser completos, enteros, perfectos para Dios. ¿Para quién? Para Dios, no para el pastor ni para una misión, para Dios. Para Dios, porque aún la palabra habla de que dice que las ofrendas y nuestras oraciones, Dios las mira y las oye. O sea, Él no va a tener por descuidado en aquel que no ayuda. Si tiene cuidado del que ayuda, también del que no ayuda. Él siempre, Él lo mira todo. Pero decía algo Charles Spurgeon que me interesa un poquito hablar de él también, que decía, cuando des, no des como esclavo. Oigan, y yo decía, ¿cómo así? Sí, es que el esclavo tiene que ir a darlo por imposición, por obligación, porque su ¿cómo se llama? Su dueño le dice que lo tiene que dar, o si no, va a escuchar, dice Charles Spurgeon, el sonido de su látigo y el dolor del látigo del patrón. Y entonces mucha gente dice, ay, tener que dar, no es para uno, es para la misión de Dios. Para eso es que uno ayuda, aporta. Porque lamentablemente aquí todo se mueve con el dinero. Todo se mueve así, ¿verdad? El dueño de este lugar, si yo no lo deposito, se pone como esos, ¿cómo se llaman esos animalitos que tienen espinas en su piel? Cuerpo espino de erizo, ¿no? Y entonces, ¿cuándo? Pero no, hermanos, nosotros no debemos de provocar ese enojo, porque somos creyentes integrales, ¿o no? Decía Winston Churchill, nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos una vida con lo que damos. Oigan, nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos una vida con lo que damos. Entonces, entendamos que acto de generosidad es un acto de amor y gracia divina. Digan conmigo, es un acto de amor y gracia divina que trae recompensas eternas, hermanos, y fortalece las relaciones humanas. Recompensas eternas, o sea, uno al dejar de existir en esta tierra, eso va a estar delante de nosotros, siendo testigo de que fuimos creyentes integrales. Y ahí es donde encontré el error como pastor en mis enseñanzas. Me golpeó tanto eso, entenderlo, de decir que por mi culpa la iglesia no era una iglesia con creyentes integrales. Por mi culpa, porque he escondido esta enseñanza. Por, ¿cómo se le puede llamar a eso? Tabúes, quizás, que habían, o temores en mí. ¿Cómo? Dígame, ya ves, golpea. Sí, negligente. Por ser negligente, correcto, ¿verdad? Pero Dios, en su grande misericordia y porque quiere hacer cosas muy buenas con esta iglesia, me habló por medio de muchos de ustedes. Y me sigue hablando por muchos de ustedes, de que la iglesia debe de llegar al otro nivel, para que la iglesia logre encontrar al necesitado y salga de la pobreza. Porque si nosotros que estando aquí no logramos salir de eso, ¿cómo vamos a sacar a aquellos de allá? Entonces la enseñanza tiene que ser integral. Amén, amados. Diga conmigo, por fe, ¿verdad? Dios me está hablando, diga. ¿Verdad? En otras palabras, quedo bien con Dios porque le estoy imitando a Él su generosidad. Y mi círculo de influencias es mayor, ¿verdad?
Amados, el que no es un dador alegre, dice Spurgeon, yo siempre busco a personas que me enseñen, porque sé que si me enseñan, enseño. Y él dice, al que no es un dador alegre, está fuera de orden con el sistema que gira en torno al pacto de gracia y a la cruz de Cristo, y está fuera de tono con la sangre del Cordero y las heridas de Jesús. Está fuera de orden con los propósitos eternos del Altísimo. No fluye para nada con la corriente de la gracia divina. Y entonces yo no entendía esto. Pero sí, cuando yo no bendigo, cuando yo no soy generoso, estoy afectando al necesitado. Estoy afectando a aquel que busca un auxilio, algo, porque él se está ahogando en sus necesidades. Y una iglesia pobre no puede ayudarle a estas personas, y el nombre de Dios es vituperado, es golpeado, es dañado, porque ni ellos van a creer en una iglesia que vive en pobreza. Yo he tenido que soportar a personas que me han dicho, pero si yo no voy a la iglesia y vivo mejor que tú. Qué tremendo eso. Momentáneamente, obvio, porque cuando ya esto se termine, vamos a ver, como decía aquel pastor que se murió, ¿de quién son las mulas? ¿Verdad? Te alcanza para vivir aquí, pero no para vivir allá. Entonces la generosidad es como un peldaño más en la escalera que debemos en donde poner el pie, y si no lo ponen nos vamos a ir de bruces. Que necesitamos pasarlo para llegar a la plenitud y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amado. Entonces me enseñaba 3 ejemplos de dar o de no ser dadivosos. Este hombre conocido como el Pico de Oro, inglés, decía él: el sol que día a día amanece como todo un maravilloso dador de vida, alumbrando con todo su esplendor. ¿Qué pasaría, dice él, qué pasaría si un día decidiera ya no dar luz, como lo ha hecho hasta este día? Todo sería diferente para todos nosotros. De hecho, muriéramos de frío por no tener su abrazo de todos los días. Y también dijo: ve a la reina luna, dice él, ve a la reina luna, que todas las noches brilla con todo su esplendor, dando a todos nosotros su maravillosa luz para que podamos deleitarnos en su oscuridad. Si ella un día decidiera no brillar con todo su esplendor, tendríamos una inestabilidad aún en la vida marina y por supuesto en nuestras vidas. Y le quiero dar un tercer ejemplo. El ejemplo sería los desiertos, que por ser lugares que no aportan nada, son lugares llenos de soledad, en donde solo reina todas las formas, o de todas las formas, la danza de la muerte. Que ahí hay escorpiones, alacranes, frío en la noche, que más hay culebras, hay de todo, hermano. Ahí nomás en el desierto de Arizona, los que decidieron irse en algunas no lo lograron, ahí se quedaron, y con los días encuentran la calavera ahí en el desierto. Hay muerte. Entonces él compara la generosidad con esto. Si tú no eres un creyente íntegro, entonces vienes a ser como los desiertos. Tienes, pero vives solo, y lo que tienes es para muerte, no para dar vida. Wow, dije yo, esto está interesante. A la verdad, la debilidad evangélica o de la iglesia evangélica, una de sus debilidades o uno de sus talones de Aquiles es ese.
Porque tenemos un aparato contrario a nosotros poderoso. Medios de comunicación, ateos, gente que no ha tenido buenas experiencias con líderes cristianos espirituales, líderes que viven del evangelio en sí, en donde ellos por esas malas experiencias es que han debilitado y golpeado la iglesia evangélica. Esto ha provocado divisiones en medio de nosotros, y eso no nos hace a nosotros poderosas para lograr alcanzar comunidades y personas. Esa es la diferencia entre una iglesia católica y nosotros, ¿verdad? Ellos son una iglesia la más rica del mundo, tiene oro acumulado en sus tesoros. Hay muchos mitos que por qué ellos están recopilando oro en el interior de sus bodegas, pero eso es otra cosa. No voy a hablar de eso ahora, pero es bien interesante, de punto investiguen. Pero se conoce como la iglesia más rica de todas, que se da el lujo de golpearnos a nosotros diciendo, pero nosotros no pedimos ofrenda. Y sí, ¿y para qué? Si el mismo gobierno es para todos. Ellos se encargan de ayudarle a sus sacerdotes desde allá, pero sus sacerdotes son títeres, los mueven a todos lados y hacen con ellos lo que ellos quieren, y están en compadrazgo con los gobiernos. Y aquí me estoy metiendo en otras cosas, pero son importantes que lo sepan ustedes para que noten la diferencia. Entonces ellos, de pronto aparece que en un terreno ponen una iglesia. ¿Y cuál es el problema? No hay problema. Nosotros abrirnos un espacio es difícil, porque estamos solos. Ellos no, tienen todo el aparato político a su favor. Por ejemplo, aquí hasta les aprueban anualmente para el vinito. Tienen un presupuesto anual. Yo lo oí y yo lo he visto en las reuniones de asamblea. Entonces, hermanos, ¿cómo nos van a comparar ustedes contra ese aparato en contra de todas nosotros, la iglesia? Por lo tanto, la iglesia tiene que estar consciente contra quienes peleamos. Nosotros peleamos contra dueños de locales, contra los ateos, contra los resentidos religiosos, con todo. Es un aparato en contra de nosotros, que esto lo que hace es no hacer que esto se desarrolle, y trae dudas al corazón de las personas. Y mira, hay que dar esto para que el pastor viva en una mansión. Ese es un asunto que muchos han cometido un error, pero no toda la iglesia tiene culpa de eso. Y ahí hemos detenido la bendición y la misión o la gran comisión de Mateo 28. Amados hermanos, es importante que la iglesia haga conciencia de apoyar las obras del Señor para que se logren los propósitos de su sacrificio en la cruz del Calvario. Si no, esto es cada vez más difícil, hermanos, y entonces nosotros no estaríamos siendo personas integrales en el Señor. ¿Lo creen o no? Entonces dice la enseñanza: así es el creyente que no ha entendido la importancia de entender o de comprender las formas de ser dadivosos. Debemos aprender a dar como hijos, no como esclavos. El esclavo es obligado, el hijo no. Pero esto digo, dice el versículo 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con ni por necesidad. Miren, porque Dios ama al dador alegre. Gracias a muchos de ustedes, la iglesia está en pie. Y oro y bendigo sus vidas y le digo a Dios: Señor, bendice la vida de cada uno de ellos todos los días. Porque Dios ha llenado sus bolsas, y ustedes han sido generosos
en apoyar, por ejemplo, la compra de un sencillo plato de comida, ¿verdad? Todo eso aporta, ayuda, amados, ¿verdad? Entonces, que Dios les ayude todos los días a ustedes a ser personas más integrales. Por eso Dios dice, Dios ama al dador alegre. El sol, no se olviden, amados, es brillante porque regala su luz. Los hijos de Dios deben de brillar como el sol que da con generosidad, sabiendo que la luz da vida. Da vida. Ya no camine a su alrededor ignorando lo que sucede. Hay mucha gente que necesita que usted le vea. Hay mucha familia suya que necesita que usted le vea. Ya no podemos pasar de largo. Debemos de... Había una persona muy especial que yo conocí, que le decía a todo aquel, él tenía sus medios, ¿verdad? Pero cada vez que encontraba algo le decía: si tú crees que yo te puedo ayudar en algo, solo dímelo. No era de aquella persona de que le decía: hola, ¿qué tal? Nos vemos. No, se detenía y nos miraba a los ojos y nos decía: ¿cómo estás? Bien. Y no nos soltaba la mirada. Esto fue una enseñanza poderosa que me dejó. Y se nos quedaba viendo: ¿estás bien? Sí. Y repetía él: ok, si tú crees que te puedo ayudar en algo, no dudes en decírmelo. Eso es un saludo. Pero nosotros, Dios bendiga, varón. ¿Ya han visto a la gente? Bendiciones, siervo. Hasta mal cae eso. Bueno, a mí me cae mal eso. Que lejos. Bendiciones, siervo. ¿Cómo estás, siervito? No, hombre, hermano, uno no quiere eso, hombre. Uno quiere que se acerquen, hermano, qué bueno verlo, hombre. Mire, hermano, que ando 2 coras y vende, vale, ahí en el carwash vale 1 cora el cafecito, echémonos uno. Hablar, hermano, saber internalizar. Y ahí uno encuentra, ¿verdad? Sí necesita, no necesita. Y uno dice: tengo esto, tal vez te sirva, ¿verdad? Así se siembra. Si no, pues uno siempre va a hacer como la ofrenda del esclavo, ¿verdad? Dando pero enojado. Ay, ni me lo hubiera encontrado, hermano. No, pero bueno, tenemos que ser unas personas más libres y bondadosas. ¿Están de acuerdo? Entonces, muchos ministerios, y esto es lo delicado, han muerto por la oscura pobreza de sus miembros. No solo pobres en sus principios y valores, sino también pobres en cumplir con los versículos difíciles de las Santas Escrituras. No debemos ser creyentes irresponsables, hermanos, que solo nos gusten los versículos motivadores o las promesas que en ellas se encuentran. Por ejemplo, a mí uno de los versículos que me ha sido, así que me ha golpeado siempre, es Malaquías 3. Vean lo que dice, vean lo que dice ahí Malaquías. ¿Cuál? No, el otro que está antes, espérame, ya va a ver. Ah, cállese. La primera vez que lo leí. Ahí está. Versículo 9. Desde el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. ¿Lo dice el pastor o lo dice la Escritura? La Escritura lo dice, hermano. La Escritura lo dice. Y si se enseña bien este versículo, la iglesia lo va a aprender bien. Ahí lo que está diciendo el Señor es: todo lo que tienes es porque yo te lo di. Y si tú no das de lo que yo te he dado, eres un ladrón. Qué tremendo, hermano. A ver cuántos se van a enojar conmigo, pero primero Dios que no vea. Pero yo digo, qué bárbaro esto. Bueno, nunca pensé que iba a predicar de esto un día aquí. Y dice aquí, miren, dice: ¿robará el hombre a Dios? Sí, has robado. Hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas, dice. Y hay muchos que dicen: si hoy no es tiempo de dar ya diezmos ni ofrendas, y entonces ¿cómo mantenemos esto? ¿Cómo pagamos el agua y la luz? ¿Cómo pagamos el internet? ¿Cómo pagamos? Saben ustedes, aquí venimos
un promedio, pero en las redes logramos alcanzar a 3.150 personas. Les pregunto, ¿vale la pena invertir en internet? Sí, porque esa es la estrategia que se debe de usar ahora para llegar a muchos que no quieren entrar a la iglesia, pero que están afuera. Vida Plena no es 80, 60, 30 miembros, 15, 10, no. Vida Plena es toda esa comunidad que cuando quieren entren y ven un mensaje. Más de 3.180 personas están ya en ¿cómo se llama? En Facebook, y 180 en YouTube, creo que está el otro. Las redes funcionan, hermano, si la gente aquí ni quiere ni venir. Pero esto tiene que estar encendida, la llama del evangelio tiene que estar encendida. Y eso es por medio de la generosidad de las personas, ¿verdad? Entonces dice aquí, mire, en vuestros diezmos y ofrendas, lean todos el 9, por favor, porque no quiero leerlo yo, hermano. Léanlo pues. Mire, porque vosotros, nación toda, me habéis. Vaya, que estos versículos son los que no nos gusta a nosotros ni predicar ni leer, pero que están ahí, ¿verdad? Y a la iglesia no le gusta ni oírlos ni leerlos, pero están ahí. ¿Qué hacemos? ¿Los borramos? ¿Qué hacemos con eso? Si la palabra dice que hay de aquel que no cumpla con una letra de la escritura, que Dios va a derramar su ira sobre esa letra. Nosotros, como decía alguien, y está en escritura, no solo hay que comernos la carne del animal sacrificado, sino que también las pezuñas, decía. Todo hay que comerse. Las entrañas, lo feo, hay que comerse también, dice. Se refiere a eso, ¿verdad? A que para llegar a ser personas integrales, ¿acaso no es también lógico y funcionable en cualquier escenario que usted lo aplique? Si quiere ser un deportista, tiene que cuidar usted la alimentación, porque no va a ser un atleta integral. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente de alto rendimiento le preguntan a uno que fue campeón de una especialidad. De una especialidad, le dijeron esto: ¿qué vas a hacer ahora que tú eres campeón? Le dijeron, y con el cinturón de campeón aquí. ¿Qué vas a hacer tú ahora al nomás salir de aquí? Voy a comerme unos tacos, dijo. Porque tengo años de no comerme un taco, dijo. ¿Qué quiere decir eso? Que para lograr lo que él logró, tuvo que ser integral aún en su alimentación y sacrificar sus gustos y sacrificar sus buenos momentos con tal de lograr un propósito. Pues nosotros los creyentes no podemos ser menos que eso. Para ser creyentes integrales también tenemos que comernos las pezuñas. Y tenemos que, aunque sea pesadoso oír este tipo de mensajes, pero eso sí, si lo hace usted parte de su vida, usted va a venir agradecido con Dios, porque va a ver la mano poderosa manifestada en su vida. Dice aquí, miren, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero ahorita somos creyentes que solo nos alcanza para pasar el día, que hay que andar prestando porque no nos alcanza para llegar al mes. Pero cuando nosotros logremos ser integrales en la vida espiritual, ya no va a ser necesario de eso, porque el dueño de todo es el que va a estar con usted proveyéndole en su vida. Son principios básicos, amados, en la vida del creyente, que, como les repito, yo he fallado mucho en evadir estos temas, ¿verdad? Por temor al que dirán. Pero sin embargo, los hechos han podido más que mis creencias. Ver gente necesitada y yo verme limitado a no ayudar, me ha golpeado mi corazón.
porque no es mi esencia, ni que me vean mal, ni que se enojen conmigo por no poder ayudar. Es porque no hay cómo hacerlo. Y ahí es como nosotros debemos de romper con toda esta maldición. Aunque no estén de acuerdo, pero así es lo que tiene que pasar si queremos ser personas de influencia, ¿verdad? Dice, versículo 11, léanlo por favor todos. Reprenderé. Estos son los versículos que nos gustan a nosotros. ¿Cómo dice? Reprenderé. También. O sea, si tú me das, también yo te voy a dar algo. ¿Y qué nos va a dar el Señor? Oigan lo que dice. También dice, por vosotros yo voy a reprender al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Oiga, lo que está diciendo el Señor es de que al que tiene, si es generoso, va a querer venir la gente a robarle y no le va a poder robar. Va a querer venir una peste para enfermarlo y usted no va a ser tocado. No lo estoy adulando. Es lo que dice la palabra. Reprenderé también por vosotros, por los que son con mi iglesia, con mis hijos, con mi creación, los que ayudan para que no destruyan la naturaleza. También son ellos generosos y por eso Dios los bendice. Los que cuidan ¿cómo se le llama? El medio ambiente. Los que luchan por las causas sociales. Tienen cómo, de dónde salen sus recursos a saber, pero es un principio que se cumple en ellos. ¿Y por qué no se va a cumplir en nosotros? Si se está cumpliendo en ellos, que sin pedir se acercan un montón de personas. Queremos ayudar, que hay que limpiar los ríos, que hay que no sé qué, que hay que y van ahí. ¿Y por qué la iglesia de Dios? No, porque no hemos aprendido el principio de la generosidad. Y miren lo que dice aquí. Dice, voy a reprender por ti todo ese tipo de cosas que quieren escasearte. Usted tiene que saber que el creyente está persuadido de cantidad de enemigos a su alrededor, tanto del ámbito espiritual de maldad como del mundo natural. Pero estos dos saben que aquel que es un creyente íntegro tiene ni más ni menos a su lado al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesús. Aleluya, denle ese aplauso al Señor. Yo sé que es muy difícil para algunos de ustedes recibir este mensaje, pero yo me estoy sintiendo tan contento de romperme conmigo mismo y liberado, porque de aquí para allá decidan ustedes cómo vivir, pero yo ya lo dije, ¿verdad? Pero si usted quiere ser protegido, que sus bienes sean mire hermano, con esta situación de ambiente que hay, miles de personas se han quedado sin hogares y han quedado soterrados, han muerto a nivel mundial. Indonesia, viendo que se parte por mitad la calle, las montañas, quedan casas secuestradas en ese terreno y las otras allá porque una gran grieta se abre por el temblor y todo. Pues Dios dice, yo voy a reprender a ese devorador por ti. Puede estar como sea el clima, pueden venir huracanes, ahora que ya lograron manipular el clima esta gente, pueden hacer lo que quieran, pero al que es hijo de Dios integral, Dios lo va a guardar de toda maldición. Ahí el secreto de ser generosos. Debemos de ser valientes, hijos de Dios, hermanos, que entendamos y aprendamos que para ser creyentes e hijos íntegros, o sea, que no nos falte nada en cuanto a enseñanza, pues aprender a comernos aún los versículos que nos hacen enojar y que pasamos por alto por ser tan demandantes, ¿verdad? Y que nos desafían a entrar a terrenos que
que no conocemos y que tenemos mucho temor. Por ejemplo, ¿verdad? Imagínese que si usted logra ser una persona generosa y comienza a ver la prosperidad de Dios en su vida, me gustaría que me viniera a decir: hermano, aunque en aquel día mire que salí con cólera de aquí y pensando mal de usted, pues llegué a la conclusión que tiene razón, hermano. Mire cómo Dios me ha guardado, me ha bendecido, me ha protegido, mis hijos no se han enfermado. Yo, mire, todo enfermo, y iba a llegar al hospital. Yo, hermano, hay un montón de medicina. Y desde entonces Dios me restauró. Mi familia restaurada. Yo restaurado. Mi hogar protegido. Una de las imágenes que a mí me impactó, y aquí, a saber, vea cómo lo van a ver ustedes, ¿verdad? Pero el día del deslave que hubo aquí, en las colinas, hermanos, usted mira la fotografía. Yo tengo esa fotografía. Yo estaba trabajando como periodista en ese tiempo y ayudaba a un periódico. Y fui a tomar las fotos de ese evento. Y se mira, hermano, que viene la montaña y le hace así a la casa de los Guirola. Bien se ve el deslave que le hace. Y la gente ha sacado un montón de teorías y teorías y teorías. Uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida trabajó de motorista con ellos. Y me decía: Oscar, ellos sufren de soledad. Toda la comunidad los señala que tienen pactos con el diablo. Pero a mí, por ejemplo, me han regalado una casa. Este carro me lo han regalado. Cuando me mandan a pagar, me dan más del dinero, le llevo el vuelto y me dice: quédatelo. Y así con todos los que trabajan aquí, me dicen. Han sido generosos. Esa es la palabra que usó. Y cuando me encuentro con este versículo y veo eso, saquen sus conclusiones. Pero la generosidad tiene un poder milagroso y un misterio grande que nosotros debemos de descubrir. No podemos morir sin conocer el misterio de la generosidad. Diga gloria a Dios, hermanos. Quiero oírlos alegres a ustedes. Hay que ser valientes, amados. Así lo dice Malaquías. En la versión Dios habla hoy, dice: traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Cuando dice alimento va a haber predicación, apoyo a la gente, comida para la gente, ayuda comunitaria, etcétera. Eso es lo que va a haber. Y dice: pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro, oiga, las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición, dice el Señor. Miren qué tremendo. Cuando oí esa versión, que si no abro las ventanas para vaciar, me imaginé a un hombre agarrando un barril, dándole vuelta al agua así, miren, hermano, sobre una hormiga. Pues así sentía yo. Es una cosa tan impactante que dice: pónganme a prueba. Pónganme a prueba, que para que ustedes no me han puesto a prueba. Dan como esclavos. Y aquí en la enseñanza, y con esto termino, cuando damos como esclavos, no viene la retribución, no viene de regreso, porque lo damos. ¿Se ha olvidado alguna gente? No, con amor. Por eso traer los diezmos al alfolí. En otros lugares pasan, pero cuando dice traer el diezmo es porque desde que usted se levanta, Dios está viendo su actitud. Y si usted lo entrega con consagración: Señor, recibe mi esfuerzo, que te doy con tanto amor lo que te corresponde. Hermanos, probadme, dice el Señor. Probadme. Lo otro que me ha enseñado esto es que uno no tiene que dar de lo que le sobró después de haber pagado todo. Así lo entendía yo en inicio. Voy a pagar el agua, la luz, la casa, voy a apartar lo de la comida. ¿Cuánto me sobró? 50 pesos. El diezmo de los 50, ¿cuánto es?
$5. Eso no es así. Es de lo que usted gana, si percibe, ¿verdad? De lo que Dios le ha dado en todo el tiempo, en todo el mes o la semana. Entonces usted aparta lo que no es suyo, ¿verdad? Y ya lo pone con amor, ¿verdad? No como esclavo, con amor. Así es que, amados, mi propósito es que ustedes reciban lo que ustedes traen a su iglesia y reciban lo que ustedes le dan a su gente, su familia, sus amigos, sus vecinos. Mi propósito es que ustedes logren descubrir la promesa de Dios de que va a abrir las puertas de los cielos de una forma impresionante para que ustedes les sobreabunde la bendición y no se les pudra. No se les pudra. Esa gente que se les cae la casa, que no, hombre, hermano, es triste eso. Se les pudre todo. Pero no son generosos, no vienen ni a la iglesia, no agradecen a Dios ni el pan de cada día, no dan gracias por nada. Ellos dicen, es que por mi esfuerzo, si este es mi esfuerzo, esto lo he pagado porque a mí me ha costado un sudor, y dicen las cosas feas. No, es porque Dios quiso bendecirlo. Entonces, ábrase con el Señor, entre a intimidad con Él y dígale: Señor, ya el hermano ya más claro no puede hablar. Ayúdame a entenderlo, Señor, de parte tuya. Y ustedes experimenten las promesas de Dios. Amén, amados. Entonces, termino con lo siguiente. Aquel que vive para sí mismo es un desdichado y realmente tiene canales de limitaciones. Pero el que vive para otros conocerá a Dios. Espíritu Santo, gracias por esta mañana, Señor. Bendice tu iglesia. Oh, Señor, te ruego que la molestia que llevan ellos conmigo ahora se les termine en 5 minutos, Señor. Bendice sus corazones, su vida. Ayúdales y que puedan ellos experimentar de parte suya, Señor, las grandes promesas que hay para sus vidas. Oramos por los enfermos, por los necesitados, por los que están en peligro, los que están postrados en cama, Señor, en los hospitales. Guarda su vida, Señor. Dale sanidad en el nombre poderoso de Jesús. A esa muchacha, Señor, que estaba llorando, agradeciendo porque no fue necesario otro día más en diálisis, diciéndote a ti gracias, Señor, y adorándote con fuerza. En este momento oro por un milagro total sobre su vida, Señor. Dale sanidad total en el nombre de Jesús. Y así a todos los que están mal en este tiempo, Señor, en salud. Oramos por la sanidad de nuestra hermana Adela, Rafael, Abril. Clamamos por ellos, que sean bendecidos, sanados, en el nombre poderoso de Jesús. Y por todos los que estamos aquí, que necesitamos ser sanados. Y ayúdanos, Dios mío, a no caer en vergüenza delante de los hombres. Ayúdanos a no pedirle a los hombres, sino, Señor, a depender solamente de ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Hermanos, que tengan una semana de bendición, que Dios los sorprenda con cosas maravillosas y que los llene de paz y alegría. En el nombre de Jesús, amén. Dele ese aplauso al Señor, hermano. Dios me lo